Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No hay nadie, no hay nadie. ¿Todo bien? Bueno, una reunión más, estamos comenzando. Seguramente en unos minutos se van a estar conectando. Hoy un día muy especial, una reunión muy especial, un domingo de resurrección, recordando lo que pasó en la cruz hace más de 2000 años y un tiempo hermoso, un tiempo precioso, poder seguir encontrándonos a través de las redes y seguramente, como decíamos, en unos instantes se van a estar conectando todos los hermanos. Espero que hayan preparado la copa y el pan para que en un ratito estemos compartiendo la Santa Cena o la Cena del Señor. Así que vamos a dar unos minutitos para ver si la gente se empieza a conectar. Quiero que me digan si se está escuchando bien, si estamos bien con el audio, si me pueden escuchar. Y ya en unos minutitos vamos a estar compartiendo la palabra, lo que Dios habló para este tiempo. Como cada reunión que venimos haciendo, hoy hicimos la reunión especialmente el domingo para poder reunirnos en esta, como decía recién, en este día tan especial. No la hicimos ayer a la noche, como venimos haciendo todos los sábados, pero Dios nos viene hablando claramente y qué alegría, qué gozo poder ver que Dios está hablando a través del Hijo, al cuerpo, la misma palabra. He sido edificado por ministración de otros pastores y realmente es una alegría ver que todos estamos hablando lo mismo, ¿no? Que hay una unidad en el Espíritu, que todos estamos escuchando la misma voz y recibiendo la misma guía del Señor, porque Dios, como decía, habla a través del Hijo, habla a través del cuerpo, que es la iglesia, y todos estamos recibiendo claramente, ¿no? Lo que al principio parecía confuso, lo que al principio tuvo muchas interpretaciones, que fue lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo con esta pandemia, cómo fue encauzándose, ¿no? Cómo fue encontrando un rumbo, cómo empezamos a ver claramente lo que Dios estaba haciendo en este tiempo, lo que Dios estaba haciendo en la iglesia, en su iglesia, lo que Dios estaba haciendo en el mundo, ¿no? Esto sabemos que claramente es para santificar la iglesia y para traer arrepentimiento al mundo a aquellos que están lejos de Dios, ¿no? Fue por un instante un momento de incertidumbre aún para los cristianos, ¿no? Si bien estaba claramente expresado en la palabra de Dios que estas cosas iban a suceder y Jesús advirtiéndonos que no nos preocupemos, que no nos afanemos, que no se turbe nuestro corazón, que no se aflija nuestra alma cuando estas cosas sucedan, porque es necesario que estas cosas pasen, ¿no? Es necesario que estas cosas sucedan. Y dice la palabra, cuando estas cosas pasen va a ser una gran oportunidad para que ustedes hablen de mí, ¿no? Cuando nosotros rápidamente pudimos interpretar lo que estaba pasando y con la claridad que proviene de Dios pudimos ver qué era lo que Dios estaba haciendo, rápidamente pudimos escuchar la voz de Dios y encauzar esto, sabiendo que es un tiempo glorioso en lo espiritual. Sabemos que es un tiempo precioso para la iglesia, porque toda purificación trae madurez, porque toda purificación trae crecimiento y más interpretación de la palabra. Jazmín, ¿me bajás un cachito? Gracias. Está Jazmín de musicalizadora, Delfina está ahí detrás de cámara, así que, y Juli me está haciendo mate, ahora un ratito va a estar apareciendo. Pero digo, qué lindo es poder entender este tiempo, como digo, un tiempo gozoso, un tiempo precioso para la iglesia, porque vamos a poder ver más claramente,
vamos a poder conocer más y estamos trabajando para que esta generación pueda alcanzar las profundidades del Señor, ¿no? Para que podamos entender de una vez y para siempre lo que significa que la iglesia sea un cuerpo, que todos estamos trabajando para el mismo reino, ¿no? Que podamos tener una visión completa, una visión entera de lo que es el cuerpo, sabiendo que estamos formando parte de la novia que se está preparando, que está quitando toda mancha, que está quitando toda arruga, toda imperfección, perfeccionándose para la venida del novio, ¿no? Que ese tiempo se acerca, que también es un tiempo glorioso viendo mucha gente que había apartado el corazón de Dios, que se había apartado de las cosas de Dios, entender el tiempo que estaba viviendo y realmente haber recibido en su corazón la convicción de tener que volver al Señor, ¿no? De reconciliarse con Dios, de poder estar, como dice Romanos ahí en el capítulo 5, en Cristo Jesús para ser justificados y estar en paz con Dios, ¿no? Qué importante es poder estar en paz con Dios, ¿no? Entendimos que Dios no estaba enojado, que Dios no estaba condenándonos, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que lo que Dios está proponiendo hacer es reconciliar al mundo consigo mismo, ¿no? A través de la iglesia, a través de aquellos hijos que se tienen que manifestar en este tiempo para poder dar frutos, ¿no? Buenas obras, que lo que hagan es que todos vean esas obras y puedan glorificar al Padre. Así que, ¿cómo venimos, Delphi? ¿Te dijeron cómo se escucha? ¿Qué dijeron? Perfecto, muy bien. Y así que bueno, si está saliendo bien, se está escuchando bien, quería comenzar orando para después poder ir a la palabra y después poder participar de la cena del Señor todos juntos como familia. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad de ser edificados en Cristo, Señor, de que tú sigas procesando nuestras vidas, de que tu mano, Señor, siga obrando. Padre, te pedimos que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, que no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú deseas. Padre, te pertenecemos a ti, estamos en Cristo Jesús. Sabemos que no hay condenación para nosotros, Señor, que fuimos justificados, redimidos por la sangre de Jesucristo, por Jesús que fue a esa cruz, Señor, para justificarnos delante de ti, para pagar el altísimo precio que había sido decretado sobre nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que en esta tarde tu palabra va a fluir claramente, que vamos a poder ver y escuchar, Señor, en el ámbito espiritual. Padre, que quitamos todo lo que es de tropiezo, Señor, todo lo que es de distracción, todo plan del enemigo, Señor, sabiendo que el enemigo no nos toca si estamos en Cristo, Señor. Oramos por cada familia, Señor, oramos por cada casa, oramos por cada vida, Señor, declarando que muchos se reconcilian contigo, Padre, que muchos vuelven el corazón a ti, que muchos vuelven a buscarte, Señor, los que se habían apartado del cuerpo, Señor, los que se habían distanciado de la iglesia. Señor, te pido que los traigas nuevamente, Señor, que tú, Padre, estés obrando en ellos. Jesús, como dice la palabra, si Jesús es levantado en la tierra, entonces Él los atraerá de vuelta a todos. Señor, yo te pido que venga un tiempo de poder en la iglesia, un tiempo de madurez, un tiempo de unión, un tiempo, Señor, que podamos estar hablando lo mismo, Señor, que podamos estar oyendo claramente tu guía. Padre, en el nombre de Jesús, honramos a Jesucristo, honramos ese sacrificio, Señor, esa gracia que recibimos, sabiendo que por la ley estábamos perdidos, porque adquirimos la salvación no por obras, sino por fe.
Señor, esa gracia, ese regalo inmerecido que fue derramado en esa cruz por la sangre del Cordero inmolado, Señor. Padre, declaramos que ese es nuestro mayor tesoro, que es nuestra mayor riqueza, Padre. Y que no vamos a permanecer en el pecado, que no pecaremos, Señor, sino que nos mantendremos santos porque estamos en el santo, Señor, que nos mantendremos justos porque estamos en el justo, Señor, y que somos tus hijos porque estamos en el Hijo. Padre, hoy en este día nos reposicionamos en Cristo, nos llevamos a Él, Señor, y declaramos que esa experiencia en la cruz, en la cual Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, Señor, es nuestra experiencia, que lo hacemos juntamente con Él todos los días, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Vamos a comenzar con la palabra. Y yo quería compartirles algo que para mí fue uno de los descubrimientos más trascendentales, más importantes para mi vida dentro del Evangelio, ¿no? Durante los años de mi vida antes de llegar al Señor, yo había comprendido o entendido que Dios nos había creado, y por ahí es algo muy básico, pero creo que es la base de lo que es el amor de Dios, ¿no? De la base de un misterio eterno que es revelado a través de Jesucristo hacia a nosotros. Yo había entendido que Dios nos había creado y que en algún momento después de haber sido creado ahí Adán y Eva, nos habíamos vuelto malos y que Dios había dicho, bueno, ahora ¿qué hacemos, no? Porque la creación se ha pervertido, los hombres se han desviado, ¿y ahora qué hago? Y entonces Jesús había tenido que salir en un plan de salvataje a salvar esa creación que se estaba perdiendo en la eternidad. Pero después, a medida que uno va caminando y va entendiendo algunas cosas, a medida que Dios va revelando y trayendo luz, podemos entender que el amor de Dios fue mucho más grande, que el sacrificio de Jesús fue mucho más grande y que lo que recibimos como regalo fue mucho más grande. Por eso declaramos que es el mayor tesoro que podamos tener, que no hay oro ni plata ni nada en este mundo que pueda comprar ese regalo, esa gracia inmerecida que recibimos en esa cruz, ¿no? Y para entender un poquito esto, vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:18. Jami, ¿me bajás hasta que yo te digo? Gracias. Ahí está. Primera de Pedro 1:18, ¿no? De 18 al 20. Ahí está. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, ¿no? Qué importante para entender en la plenitud lo que es el amor de Dios y lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz, del altísimo precio que costó lo que hemos recibido para ser justificados delante de Dios y poder ser reposicionados en la gloria en la cual fuimos creados. Qué importante entender que Dios no tiene tiempo, ¿no? Que es atemporal, que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, que para el Señor un día son como 1000 días y 1000 días son como uno. Entonces cuando podemos entender esto, como dice esta palabra, entendemos y comprendemos que el Cordero, que Jesús fue crucificado en la eternidad, para la eternidad.
que Jesucristo en el tiempo o en el cronos del hombre fue crucificado hace 2020 años. Pero en la eternidad Jesucristo fue crucificado antes de la formación del mundo, ¿no? Es como si yo te dijera, y permítanme la comparación, que vos vas a tener un hijo, o que vamos a tener un hijo, y ese hijo va a matar, va a robar, va a vivir perdidamente, que te va a traer muchos problemas, que te va a traer muchos dolores de cabeza, que va a hacer tu vida complicada. Y tal vez diríamos, bueno, entonces no lo tengo, porque va a ser todo mal. Pero el gran amor de Dios y el misterio eterno, ese misterio revelado en Cristo, es que a pesar de que el Padre sabía todo lo que nosotros íbamos a hacer y el altísimo precio que le iba a costar reposicionarnos en su gloria, Él nos creó igual. Cuando nos creó, entendió y sabía que eso le iba a costar el sacrificio del Cordero inmolado. Entonces, entender esto, creo que si te quedaba alguna duda de lo que Dios es, de la esencia, de la sustancia de Dios, creo que con esto tiene que ser quitado toda duda, toda incertidumbre, ¿no? Entender que a pesar de todos nuestros fracasos, fallas, errores, equivocaciones, a pesar de todo lo que nosotros hicimos, Él nos creó igual. Y el Hijo se propuso ir a esa cruz con el único objetivo, con el único gozo de hacer la voluntad del Padre. ¿No? Porque Jesucristo es la voluntad del Padre encarnada. Como decía Jesús, nada de lo que hago lo hago por mí mismo, sino que todo lo veo hacer al Padre, todo recibo instrucción del Padre. Entonces, Jesucristo, como dice también la palabra, menospreció el oprobio, el dolor, los golpes, todo lo que iba a recibir en esa cruz, lo menospreció, le bajó el precio, por el altísimo precio de hacer la voluntad del Padre, por el altísimo gozo de ver cumplida la voluntad del Padre en sí mismo. Cuando Él puso sus ojos en eso, todo lo que iba a transcurrir en el camino hacia la crucifixión, entonces perdió valor y lo hizo complaciendo al Padre, ¿no? Qué bueno también entender, ¿no? Como dice, esto lo dice en Hebreos 12:2, ¿no? Dice que puso el gozo delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra, ¿no? Y también, una vez entendido esto, que esta crucifixión de Cristo estaba desde la eternidad para la eternidad, en el cronos de Dios, no tenía tiempo, sino que fue antes de formarnos y antes de crearnos. También poder entender que a Jesús no lo mataron ni los romanos, ni Pilato, ni los fariseos, ni nada, sino que Él, como decía, si yo quisiera, oraría al Padre y vendría una legión de ángeles y me liberaría. Sino entender que Jesús anunció en todo tiempo que para ir a esa cruz, Él había venido. Él se despojó de ser igual a Dios, vino a la tierra, se hizo carne y fue tentado al igual que nosotros en todas las cosas. Él fue tentado en todo por el diablo, pero no hubo pecado en Él. Su mirada estaba en hacer la voluntad del Padre, el gozo estaba en cumplir la tarea que el Padre le había asignado. Entonces, como dice, mi Padre me ama porque yo doy mi vida por las ovejas. Nadie me la quita, yo la entrego, decía Jesús. O sea, entender que nadie le quitó la vida a Jesús. Ni los que los traspasaron, ni los que lo crucificaron, sino que Jesús entregó su vida en esa cruz. Es importante también entender que Jesús nunca, pero nunca dudó de lo que iba a hacer. En los momentos de mayor presión,
en los momentos de mayor angustia, en los momentos de agonía previos a la cruz, nunca se le cruzó a Jesús por la cabeza pensar en otra cosa que ir a hacer la voluntad del Padre. Cuando vemos en Juan, dice, de cierto os digo, en el 24, perdón, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ese fruto éramos nosotros. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí que había oído la voz, decía que había sido un trueno. Parece ahora. Otro decía, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. No, pero acá Jesús dice, mi alma está turbada. La presión, la agonía, la angustia de los momentos que venían por delante hacían que Jesús estuviera en una presión, en un momento cumbre, ¿no? Ahora Jesús dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Saca esto de mí. Si para esto vine, para cumplir la voluntad del Padre. Para que el que ve a mí vea al Padre, ¿no? El que conoce al Padre me conozca a mí. La única forma de adorar al Padre, la única forma de glorificarlo era en la obediencia. Entonces Jesús se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Ahora hubo momentos donde esa presión se hizo casi insoportable para Jesús en el monte, en el Getsemaní. De igual manera, hasta punto que dice que brotó sangre, que lloraba sangre, que sus capilares se rompieron por la terrible presión. Ahora la presión no venía de ir a la cruz, porque Jesús tenía claro y siempre anunció en todo momento, a través de la palabra, vemos cómo Jesús continuamente anunciaba su muerte, anunciaba que iba a ser crucificado, anunciaba que iba a ser golpeado, que iba a sufrir a causa de esa muerte. Jesús lo tenía claro. Ahora, toda esa presión, todo ese agobio no venía por ir a la cruz, venía justamente del enemigo que no quería que Jesús vaya a esa cruz. Es impresionante cuando uno ve Jesús siendo tentado en el desierto, y en un momento el diablo le dice, ¿no? Lo sube a un lugar alto y le dice, te voy a dar todo lo que ves, todos los reinos, todo lo que hay sobre la tierra, todo lo que hay será tuyo, te lo daré a ti si postrado me adorares, ¿no? Y uno se puede poner a pensar y decir, Jesús podía tener aquello que había venido a buscar sin pasar por la cruz, pero para Jesús no era una opción cambiar de reino, pasar de la luz a las tinieblas. Nunca hubo un atajo para conseguir aquello que el Padre había venido a buscar. Nunca Jesús pensó o se le pasó por su corazón, por sus pensamientos, el no ir a esa cruz. Porque esa cruz estaba como dice acá, desde los comienzos, desde la eternidad para la eternidad. Es impresionante entender esto, ¿no? Y fue a la cruz, ¿no? Y fue crucificado. Y también está bueno entender qué recibimos en esa cruz, ¿no?
Esa cruz nos hizo justos. ¿Por qué? Porque todo el pecado de la humanidad, todo lo que la humanidad le había dado la espalda a Dios, se habían ido atrás de otros dioses, todo lo que había sucedido, todo ese pecado de incredulidad, todo ese pecado debía ser pagado para que la justicia de Dios fuera llevada a cabo. Ese pecado debía ser pagado. El altísimo precio de todo el pecado que habíamos heredado desde Adán hasta Jesús, hasta que Jesús vino, debía pagar la sentencia, ¿sí? Y toda la ira de Dios en contra del pecado estaba contra nuestras vidas, toda la ira de Dios, toda la justicia de Dios venía contra nosotros, venía contra la humanidad, y toda esa justicia, toda esa ira la pagó Jesucristo. Él pagó el altísimo precio que había, la condenación, la sentencia que había en contra de nuestras vidas. Él dice que descendió, tomó esa sentencia y la clavó, se la sacó a la muerte y la clavó en la cruz y la exhibió para que todos la vean, ¿no? Entender que esa ira, que la justicia de Dios es amor, y que el amor de Dios es justicia, que sin justicia no hay amor y que sin amor no hay justicia, y que siempre que Dios trae justicia es con amor. Y esa ira, esa condenación, Jesús la pagó, ¿no? No es que quedó impune, no es que no se pagó, no es que la deuda se perdonó, sino que Jesucristo la pagó con cada gota de su sangre y nos justificó delante de Dios, nos hizo justos. ¿Y qué recibimos en esa cruz? Bueno, todos los que vamos juntamente con Él, y entonces no solamente tenemos el conocimiento de lo que pasó, porque muchos en este tiempo tienen el conocimiento de que hoy es Pascua, muchos tienen el conocimiento de que Jesús fue a una cruz, murió, de que murió en manos de los romanos y que Pilato, muchos conocen la historia. Ahora, el conocimiento no regenera una vida, no transforma, el conocimiento es conocimiento. Pero el conocimiento más la experiencia es lo que regenera una vida y la lleva a Cristo, a una nueva naturaleza, a una nueva realidad, a un nuevo nacimiento. O sea, no alcanza con que yo sepa qué pasó en estos días. No alcanza con que yo sepa tenga el conocimiento, sino que no solamente tengo que tener el conocimiento, sino que tengo que tener la experiencia de ir juntamente con Cristo a esa cruz, de ser juntamente con Él crucificado, juntamente con Él muerto, juntamente con Él sepultado y juntamente con Él glorificado. Y cuando yo tengo el conocimiento, pero al conocimiento le sumo experiencia y paso juntamente con Cristo esa experiencia todos los días de mi vida, entonces recibo las riquezas de la gracia que fue derramada en esa cruz. ¿Y qué es? Como dice 1 Corintios 1:30, dice: recibimos sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas son las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo Jesús, ¿no? En las esferas celestiales. ¿Vamos bien? ¿Se va bien? ¿Va bien? Muy bien. ¿Se va entendiendo? Si hay preguntas, cosas, me pueden decir. Algo de lo que decía hoy, ¿no? En Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién quiso quebrantarlo a Jesús? ¿Quién lo sujetó a padecimiento? Dios. Es increíble entender esto de que podemos ver cómo el Padre estaba entristecido, pero gozoso, entristecido por ver a su Hijo en esa cruz, pero gozoso porque estaba viendo su voluntad cumplida en Jesús y la posibilidad del retorno de una humanidad que se había perdido en condenación, de vuelta
a la gloria en la cual fue creada. Ese camino entre el hijo pródigo que se había perdido y la casa del Padre se estaba construyendo en esa cruz por Jesucristo, retomando, dándonos la posibilidad de retornar a la naturaleza de la cual nunca tendríamos que haber salido, ¿no? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿no? Todo eso sucedió en la cruz. Toda esa naturaleza muerta, toda esa naturaleza corrompida, caída, tuvo que ir a la cruz, tiene que ir a la cruz todos los días juntamente con Cristo, para que podamos tener una nueva naturaleza, una nueva simiente, la cual no peca, la cual el maligno no la toca, en la cual no hay condenación, que es estar en Cristo Jesús, ¿no? Y esto que estamos recordando en este día es exactamente la puerta, la llave, el camino, el retorno que nos reposiciona en Cristo. Reposiciona de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza, en la cual tenemos todas las bendiciones, como decíamos recién, todas las añadiduras, y nos proporciona una mente, que es la mente de Cristo, un corazón, que es el corazón de Cristo. Como decía Jeremías, como decía Ezequiel, pondré un corazón nuevo, ¿no? Y ya la ley no estará escrita en tablas, sino que estará en Cristo, escrito en sus corazones, y cumplirla será un deleite. No va a ser una presión, no va a ser una obligación. Cumplirla va a ser un deleite, y la podrán por obra y la darán por fruto, y todos me conocerán a través de las obras que son manifestadas de una nueva naturaleza en Cristo. Si tenemos la nueva naturaleza, el perdonar no es un problema, ¿sí? La muerte no es un problema, la enfermedad no es un problema, la escasez no es un problema, porque la nueva naturaleza que es Cristo reúne todas las cosas, porque el Padre se plació en reunir todas las cosas en Cristo y dársela como cabeza a la iglesia. Entendemos que en esta nueva naturaleza Dios no está con nosotros, ¿no? Dios está en nosotros, ¿no? Jesús, cuando resucita y se aparece y dice, es necesario, les conviene que yo me vaya, porque va a venir uno mayor y ya no voy a estar con ustedes, sino que voy a estar en ustedes. Y si Cristo está en nosotros, entonces la posibilidad de multiplicar la naturaleza de Cristo es infinita, porque somos muchos pequeños Cristos que estamos caminando, viviendo como Él lo hizo, teniendo una naturaleza que da buenas obras, una naturaleza que se siente pleno, una naturaleza que se siente satisfecho, completo en todas las cosas, y que no necesita más nada que Jesucristo. Si podemos entender esto y podemos vivir esto, entonces sabremos que nada de las circunstancias que podamos pasar nos va a sacar de la satisfacción de tener a Cristo en nuestros corazones. Nada de lo que nos falta nos va a hacer sentir incompletos, porque estamos completos en Él. Nada de lo que pasa nos va a hacer sentir condenados, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nada de lo que pasa te va a hacer sentir pobre, porque estamos enriquecidos con toda bendición espiritual. Es una naturaleza que no se corrompe, es una naturaleza que no se rompe, que no se pierde, que no se corta por las circunstancias que nos puedan rodear. Ninguna pandemia te puede sacar de Cristo. Ninguna pandemia te puede hacer sentir condenado por Dios cuando estás en Cristo Jesús. Ninguna pandemia te puede hacer sentir en guerra con Dios, porque como dice la palabra, fuimos justificados y ahora tenemos paz con el Señor a través de Cristo Jesús. Si esta naturaleza, que es proporcionada en la resurrección, es nuestra naturaleza, entonces las buenas obras no serán un esfuerzo, sino que serán consecuencia de manifestar una vida que tenemos adentro nuestro. La sustancia de Cristo está en nosotros y produce buenas obras que glorifican al Padre. La única forma de adorar al Padre es
con obediencia a su voluntad, haciendo lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Si entendemos que hay una necesidad de un abandono a nuestros propios requerimientos, que ponen a Dios a servicio nuestro, y que eso no puede seguir siendo así, que nosotros estamos al servicio del Señor, manifestando la luz en medio de las tinieblas, que no es Dios proveyendo, que no es Dios dándome lo que necesito para cumplir mis sueños, sino que soy yo llevando una cruz, ¿no? Que pone mi vida a disposición de los sueños de Dios y que me hace participante de un propósito eterno que no merecíamos y que lo recibimos por gracia. Eso es lo que hoy tenemos que recordar. Y si nosotros no vivimos esa naturaleza, de alguna manera estamos deshonrando, estamos desperdiciando el gran sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias, a la altura. Jesús dijo, todo el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, porque no hay evangelio sin cruz, ¿no? La única forma, como decíamos la otra vez, la llave que abre esa puerta, que nos mete en una relación íntima entre el Padre y el Hijo, tiene forma de cruz. La única forma de recibir, ¿no?, la gloria de su gracia es reposicionarnos en esa cruz juntamente con Él. Por eso lo que hoy estamos recordando, lo que hoy estamos diciendo y transmitiendo, tiene que ser nuestra experiencia diaria. No es el conocimiento lo que nos salva, no es el conocimiento, el saber qué pasó, sino el vivirlo todos los días juntamente con Cristo, juntamente con el Señor, ¿no? Estoy viendo si me olvido de algo. Ahora, y para terminar, igual no creo que tengan muchos lados para ir, pero para ir cerrando todo lo que estamos hablando, y quiero que entiendan que estamos haciendo como un pantallazo, que no estamos profundizando en muchos temas importantísimos que podrían llevarnos mucho tiempo profundizar y poder aprender mucho más, pero sí me parecía importante poder tocar todos estos puntos. Y como último punto quiero que hablemos acerca de lo que es la esperanza de gloria, ¿no? Decimos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Y qué significa esto? Que si Cristo está en nosotros, vuelvo a repetir, si la experiencia de la cruz es nuestra experiencia, si la naturaleza de Cristo es nuestra naturaleza, si la simiente de Dios es nuestra simiente, entonces hay una esperanza de volver a la gloria de la cual fuimos destituidos. Ahora, esa esperanza no es para nosotros solos. Nos convertimos en la esperanza de un mundo que se está perdiendo. Si la vida de Cristo se manifiesta a través de nosotros, en nosotros, entonces producirá un fruto que será la esperanza de un mundo que se está perdiendo, un mundo que tiene miedo, un mundo que está siendo condenado, un mundo que dirá: yo quiero tener lo que vos tenés. Yo quiero la experiencia. Yo quiero la paz, el gozo, la bondad. ¿Cómo podés hacer esas buenas obras en medio de las circunstancias? Y entender que lo que cambia no son las circunstancias, sino lo que cambia es la naturaleza. Permítanme rápidamente, cuando la casa estaba edificada, había una casa que estaba edificada sobre la roca, había otra que estaba edificada sobre la arena. Los vientos, las tormentas vinieron sobre las dos casas. No es que no van a venir sobre nosotros, vinieron sobre las dos casas. Pero lo que se manifestó fue la naturaleza en la cual estaban construidas. Una estaba sobre la arena y en cuanto sopló el viento se cayó, pero la otra estaba sobre la roca, que es Cristo. Estaba sobre la roca, y aunque vinieron vientos adversos, vinieron tormentas, vinieron cosas, la casa no se cayó. Y Dios nos devolvió las casas
para que reconstruyamos la casa en Cristo a través de la experiencia de la cruz. Y ese es el desafío que tenemos todos los días. Ese es el desafío que tenemos por delante como iglesia. Mostrarle al mundo un amor a través de esa cruz en la cual Jesucristo fue crucificado y en la cual nosotros somos crucificados juntamente con Él. Muy bien. A ver si está la sonidista. Ahí va. Queremos poder compartir la Santa Cena, la Cena del Señor juntos. Espero que hayan preparado ahí. Ahora va a aparecer Juli en cuadro. A ver. Ahí viene. Juli ¿sí? Con el bebé, que no sabemos qué es todavía, pero estamos en 3 meses. Vamos a ver. Ahí estamos, ¿entramos en cuadro? Ahí está. Y Cele, ya la conoce. Así que somos 4. Allá hay 2 más. Allá hay 2 más, está la camarógrafa y la sonidista. Así que, bueno, saludá, Julio. Bueno, nada, quería pasar, saludarlos, compartir este día con ustedes, decirles que los amamos, que los extrañamos mucho, que extrañamos compartir tiempo con cada uno, pero bueno, sabemos que este tiempo también es necesario y acá estamos, adaptándonos a todo lo que está sucediendo. Muy bien. Y, bueno, ¿querés decir hola así? Y bueno, queríamos compartir la Santa Cena. Si tienen ahí preparados, pueden repartir las copas. Ahí está. ¿Venijas? ¿No? Vení. Ahí está. Y bueno, hablamos un montón, ¿no? Acerca de todo lo que pasó en ese tiempo. Jesucristo, la última cena, decidió pasarla entre amigos, con los discípulos, los cuales lo habían acompañado, y dentro de ellos también estaba algunos que lo iban a negar, que iban a hacer cosas que no estaban del todo bien. Pero Él les demostró el amor, Él les mostró un camino de esperanza, ¿no? Y por ahí entendió las limitaciones de ese tiempo, entendió lo que estaban pasando, la misma presión, los mismos discípulos cuando Jesucristo murió no entendieron, a pesar de que se les había sido anunciado, vieron al Salvador muerto, se había terminado todo. Jesucristo yacía en una tumba, pero había una gran victoria que estaba transcurriendo en lo celestial, en lo espiritual. Jesucristo tomando la llave de la muerte, ¿no? Yendo al Hades y predicándole a las almas que estaban ahí, y el enemigo fue vencido en esa cruz. Y cuando nosotros tomamos la Santa Cena, cuando nosotros comemos del pan y bebemos de la copa, qué importante saber que Jesús también tomó una copa, esa copa que manifiesta en los Salmos, que manifiesta en Ezequiel, que también habla en el Getsemaní, y podemos preguntarnos qué había en esa copa, ¿no? Esa copa que estaba delante de Jesús estaba llena de la ira de Dios, de todo el precio que tenía que pagar por nuestras vidas. Y Jesús no dudó en tomar cada gota de la ira de Dios y absorberla para que esa ira no llegara a nosotros, sino que pudiéramos tener salvación, pudiéramos tener la gracia. Así que hoy tenemos más que nunca en este tiempo poder comprender y poder asimilar y hacer nuestra esa experiencia de la cruz. Por eso, como dice la palabra, Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan
y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, compartió esa cena entre amigos, en familia, y eso es lo que queremos hacer en esta noche. Te invito a que puedas tomar el pan ahí donde estás y que te tomes un segundo para pensar en esa experiencia que Jesús pasó, para ponerte a cuenta con Él y para entender que lo que estamos haciendo como cuerpo de Cristo, como familia de Jesucristo, que puedas reposicionarte en Cristo Jesús e ir a esa cruz juntamente con Él, para que tu vieja naturaleza quede ahí y que podamos ser glorificados con Cristo. Comamos del pan. Dice la palabra que asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y yo veía en la palabra hoy que dice que si las obras de la ley hubieran alcanzado para que una vida sea salva, para que pueda ir a la vida eterna, en vano murió Jesucristo, ¿no? Lo que era imposible para nosotros, en carne, en obra, en naturaleza, se hizo posible en un nuevo pacto que se firmó con la sangre de Jesucristo derramada en esa cruz por cada uno de nosotros, representado en esta copa. Por eso cuando bebemos esta copa, bebemos de ese nuevo pacto que nos hace aceptos en Cristo, en el amado. Aceptos para Dios. Amén. Vamos a tomar. Y oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio, por esa obediencia, por ese gozo que pusiste adelante para ir a esa cruz a morir por cada uno de nosotros, haciendo la voluntad del Padre, que te glorificó y te hizo sentar a su diestra. Padre, te pedimos que esa vida que hoy corre en nosotros siga siendo procesada, siga creciendo, y que nos convirtamos en un mensaje de esperanza para un mundo que se está perdiendo, para una creación que está gimiendo, temerosa, angustiada, buscando el corazón del Padre, volver a ese lugar donde fue perdido por el pecado. Señor, oramos por cada familia, oramos por cada hermano, hermana, Señor, por cada persona que va a ver este video, Señor, y pedimos que tu gracia, que tu misericordia y que tu amor los alcance, Señor. Que entiendan el maravilloso misterio de esa cruz, el maravilloso, Señor, regalo que recibimos y que está al alcance de todos aquellos que emprendan el camino de vuelta a la casa del Padre. Señor, declaramos tu amor, Padre, declaramos tu favor en este tiempo, Señor, que tú vas a estar proveyendo todas las cosas en Cristo Jesús, Señor. Amamos tu presencia, amamos, Señor, a la vida de Jesucristo y declaramos que Cristo está en nosotros y que esa es la esperanza de gloria para volver, para retornar a un lugar del cual nunca tendríamos que haber salido. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, les mandamos un saludo, los amamos y seguimos estando conectados, sabiendo que no nos congregamos en un lugar, sino que nos congregamos en Cristo Jesús. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.